Bienvenidos a su clase de física. En esta ocasión hablamos de la dinámica del movimiento circular. Para describir este tipo de movimiento precisamos las componentes intrínsecas de la aceleración y las magnitudes angulares. Bueno, en aquella clase de las componentes intrínsecas de la aceleración, pues habíamos hablado de la velocidad tangencial y habíamos hablado de la aceleración normal o centrípeta, de las cuales ustedes ya tienen conocimiento o volverán a ver ese video pues y entenderán lo que les estoy mencionando. Ok, el movimiento circular uniforme pues tiene las siguientes características. Primero, el módulo de la velocidad es constante, por lo que no existe aceleración tangencial. En este caso pues el módulo AT. La dirección de la velocidad varía constantemente, por lo que existe aceleración normal o centrípeta. Estamos hablando de la componente o vectora n. En consecuencia, pues debe existir una fuerza resultante que produzca tal aceleración. Esta fuerza tiene la dirección normal a la trayectoria y se llama fuerza centrípeta. Ya lo habíamos hablado, repito, en su momento, ¿no? Pero aquí tenemos nosotros pues los componentes, pues la velocidad tangencial en líneas moradas, y la aceleración normal o centrípeta que va perpendicular a esta y hacia el eje o centro de la circunferencia. Nosotros a su vez pues también en las leyes de Newton habíamos hablado de algunos tipos de fuerzas. Sabíamos que había fuerza tensión, que había fuerza normal, que había fuerza peso, ¿no? Y bueno, les menciono esto porque lo vamos a necesitar más adelante. Y también sabemos que la fuerza es igual a la masa por aceleración, ¿no? Si nosotros decimos fuerza centrípeta, también podemos decir que es igual a masa por aceleración normal o también dicho aceleración centrípeta. ¿Sí? También sabemos que esa aceleración es igual a velocidad al cuadrado sobre radio. Lo único que tenemos aquí es que reemplazar, ¿no? O lo que está mencionando aquí esta fórmula es un reemplazo. Arrastro la fuerza, arrastro el igual, arrastro la masa y la aceleración la reemplazo por velocidad al cuadrado sobre radio. ¿Sí? También menciona que esa aceleración normal puede ser igual a la velocidad angular al cuadrado por radio. Entonces lo único que hago yo es arrastrar la fuerza, arrastro el igual, arrastro la masa y la aceleración la reemplazo como velocidad angular al cuadrado por radio. Ok. Entonces, hay un ejemplo acá. Una bola de 150 gramos atada al extremo de una cuerda de 40 centímetros de longitud gira apoyándose sobre una mesa horizontal sin rozamiento a razón de 15 vueltas por minuto. La tenemos aquí. Y dice que despreciemos el rozamiento, ¿no? Aquí tenemos nosotros una cuerda, está en el eje o en el centro de esa mesa circular. Tenemos una bola de 15 gramos que la estamos haciendo girar, ¿no? La estamos haciendo girar. Ok. Y nos pide que calculemos la velocidad angular en radianes sobre segundos, en primer término, y en segundo término que hallemos la tensión de la cuerda. Ojo, que yo hablé de la tensión como una de las fuerzas que existen, ¿no? O que estudiamos dentro de la física mecánica. También quiero mencionar que este 40 centímetros transformado a metro viene siendo 0.4 metros, que ya en su momento vimos conversiones. Y también, ¿no? Si nos ponemos a analizar un poco, sabemos que estas vueltas pues son un espacio y el minuto es tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de 15 vueltas por minuto, podemos hablar que esto es una velocidad. En este caso podemos decir que esos 15 vueltas por minuto es una velocidad angular, ¿no?
Es una velocidad angular. Entonces nos piden que hallemos la velocidad angular en radianes sobre segundo. Yo tengo la velocidad angular aquí, pues que es igual a 15 revoluciones por minuto. Esa es la constante. Pero nos piden que lleguemos a radianes sobre segundo, de manera que yo tengo que convertir esas revoluciones a radianes y esos minutos a segundos. Entonces, ¿qué es una revolución? Una revolución es una vuelta. Una vuelta. Habrán escuchado por ahí, dicen, ese motor tiene 1200 revoluciones por minuto. Quiere decir que ese motor tiene 1200 vueltas por minuto, porque una revolución es una vuelta. Y sabemos que una vuelta tiene 360 grados. Y sabemos que 360 grados son también 2 pi radianes. Significa entonces que una revolución o una vuelta equivale a 2 pi radianes. Y acá sabemos que un minuto pues tiene 60 segundos. A esto no hay que hacerle mayor trámite. Por efectos de la eliminación, pues ubicamos estas equivalencias de esta manera. ¿Para qué? Minuto se vaya con minuto, revolución con revolución. Entonces decimos que 15 por 2, 30, y por 1, 30 en el numerador. 30 pi radianes. Y en el denominador, pues 1 por 1, 1, y 1 por 60, 60. ¿Sí? Acá la treintava 1 y la treintava 2. Ese 1 pues ya no se pone, se sobreentiende, y nos queda pi radianes sobre 2 segundos, y esa es la velocidad angular que nos ha pedido aquí. O sea que ya hemos calculado el literal A. Ahora vamos al literal B, que dice que calculemos la tensión de la cuerda, ¿no? La tensión de la cuerda, y dicen que es la fuerza centrípeta. Bueno, habíamos dicho pues que fuerza, ¿sí? Que fuerza es igual a masa por aceleración. Y habíamos dicho que la tensión es una fuerza. La tensión es una fuerza, simplemente la repasamos, igual a masa por aceleración, en este caso la aceleración centrípeta, que ya habíamos dicho que también era a velocidad angular al cuadrado por radio. Ojo que la velocidad angular ya la tenemos aquí. Entonces, si tenemos de masa, ¿sí?, 15 gramos, y equivale aquí a 0.15 kilogramos, tenemos aquí la velocidad angular, ojo que está al cuadrado, todo esto al cuadrado, y tenemos el radio, que era 40 centímetros, aquí es 0.4 metros. Entonces multiplicamos todo esto, ¿no? Ojo, aquí tenemos pi. El pi aquí equivale a 3.1416, lo elevamos al cuadrado. Y este 2, que también está elevado al cuadrado, sería 4. Entonces multiplicamos 0.15 por 3,1416 al cuadrado, el pi al cuadrado obviamente, y por el 0.4, y toda esa cantidad la dividimos para el 4. Y nos va a dar 0.15 newton. Entonces ya tenemos por un lado lo que equivale a la fuerza o la tensión en la cuerda que nos pidió, pues sabemos que tensión es una fuerza, ya tenemos también la velocidad angular. Ahora bien, mencionamos aquí que la figura representa un objeto que gira en un plano vertical atado al extremo de una cuerda. Vamos a suponer que es como que aquí tengamos un esmeril, ¿no? Un esmeril que está dando vuelta. Perdón. Un esmeril que está dando vuelta aquí. Pero acá está diciendo que esta es una cuerda, ¿no? Una bola atada a una cuerda. Las fuerzas que actúan sobre el objeto son su peso y la tensión de la cuerda. Pare de contar. Puede apreciarse que en cada punto la resultante de esta fuerza es distinta. Por lo tanto, se trata de un movimiento circular con velocidad variable y aceleración no constante. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí ese peso, esa fuerza peso, pues está haciendo un efecto hacia abajo. Siempre, ¿no?
Entonces veamos cuál es el valor de la resultante en 4 puntos del recorrido. Tenemos el punto 1, tenemos el punto 2, tenemos el punto 3 y tenemos el punto 4. Entonces vamos analizando aquí el punto 1. Entonces en ese eje normal, ¿sí? Esa fuerza es igual a la tensión más el peso. Tenemos aquí tensión más el peso. Ya habíamos hecho en su momento también, vuelvo y repito, cuando aplicamos las leyes de Newton, los diagramas dibujando las fuerzas que actuaban en cuerpos tanto en reposo como en movimiento. Entonces aquí ya se va acumulando ese conocimiento y tenemos pues aquí, ¿no? La fuerza en este caso es tensión, ¿sí? La fuerza es tensión más el peso, ¿sí? Igual a masa por aceleración centrípeta. Ya sabíamos que esa aceleración puede ser igual a velocidad al cuadrado sobre radio, que también podemos decir que es igual a masa, arrastro la masa, y esa aceleración también era velocidad angular al cuadrado por radio. Entonces aquí tenemos ya una primera fórmula. En el eje número 2, en cambio, ¿sí? En este punto, ¿sí? Aquí la fuerza va a ser igual a la tensión, pero el peso es negativo. El peso es negativo. Entonces nos va a resultar, ¿sí? Esa tensión menos el peso, ¿sí? Que es la sumatoria de fuerza, digámoslo así, ¿no? Y acá tenemos la masa por la aceleración centrípeta, o dicho de otra manera, masa por aceleración centrípeta, pero manifestada en velocidad angular al cuadrado por radio. O sea, este término va a repetirse en todos los 4 puntos. En el punto 3, en cambio, pues, en el punto 3, nosotros tenemos o verificamos que la fuerza es igual a la tensión, ¿sí? Porque el peso está actuando en otro eje, ¿sí? Entonces esa fuerza es la tensión, ¿no? La fuerza es igual a la tensión, lo menciona aquí, ¿no? Y masa por aceleración viene arrastrando lo que ya venimos diciendo desde el principio de esta explicación. Lo mismo en el punto 4, pues, ¿sí? La fuerza es igual a la tensión. En este caso, pues 4 porque está en el punto 4, ¿sí? Entonces esa fuerza es igual a la tensión 4 y el resto es masa por aceleración, expresado en este caso, velocidad angular al cuadrado por radio. Entonces, nos piden aquí en un ejercicio, ¿sí? Que una piedra de 100 kilogramos de masa pues gira en un plano vertical atada a un extremo de una cuerda de 50 centímetros de longitud. Calcular la velocidad mínima que debe de tener la piedra en el punto superior de su trayectoria para que la cuerda se mantenga tensa. Entonces aquí tenemos este punto de aquí, en el eje normal, dice. ¿Sí? En ese punto, ahí vamos a calcularla porque esa es la velocidad mínima en ese punto. Entonces ahí arrastramos pues la fórmula de ese punto, reemplazamos, ¿sí? Reemplazamos, tenemos que la tensión es 0 porque si es menor de 0 pues ya no habrá esa velocidad, ¿sí? Y tenemos que masa por gravedad, ¿no? Entonces tenemos aquí la masa, la fuerza, ¿no? Dice tensión más peso. Entonces masa por gravedad es peso y acá tenemos la masa por la velocidad inicial al cuadrado sobre radio. Entonces esto que está masa con masa se va por ambos términos, ¿sí? Y me quedaría, ¿no? Esta velocidad al cuadrado, que es la incógnita. Yo vengo, esta que está dividiendo acá, pasa a multiplicar a la gravedad. Y para eliminar el exponente, acá lo hago raíz. Y me queda esta fórmula ya reemplazando, pues, gravedad 9.8 y 0.5 de masa. Esa es la velocidad. Y entonces eso me dará 2.2 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces observamos que el resultado es independiente de la masa de la piedra, ¿no?